Una base aérea donde unos chicos disparan un montón de proyectiles, han visto una especie de luz y dentro del perímetro de la base de Talavera Real observan un ser que se les va encima con los brazos en... El 12 de noviembre de 1976, un grupo de soldados de la base aérea de Talavera la Real presenció una aparición espectral que hoy sigue siendo un suceso inclasificable, según apuntó Jiménez, y que fue objeto de una investigación posterior oculta, que incluyó pruebas médicas y psiquiátricas a esos jóvenes soldados y cuyos resultados fueron posteriormente volatilizados. Oficialmente, nunca ocurrió, pero el periodista contactó y entrevistó a los dos únicos supervivientes de aquello, ya que muchos de los miembros de aquel pelotón de soldados murieron o desaparecieron en circunstancias extrañas, accidentes que no tuvieron explicación, ni lógica ni oficial, y secuelas en la salud de los que lo presenciaron que han seguido arrastrando durante todos estos años. Según Jiménez, durante la investigación llegó a la conclusión de que estas personas mostraron síntomas muy similares a los que se sufre tras una exposición a radiaciones de tipo nuclear, y aunque fueron sometidos a pruebas médicas muy duras, a la hora de ir a buscar los expedientes de estos soldados, las páginas estaban, literalmente arrancadas, o con el epígrafe falta expediente. ¿Experimento militar, suceso paranormal?, se pregunta el periodista. Jiménez destacó especialmente su sensación de estar acercándose a una vivencia muy humana, porque fueron personas las que estuvieron allí y sufrieron las consecuencias de aquello. Aunque en esta y todas sus investigaciones relacionadas con los fenómenos extraños, se confiesa, bastante escéptico, se asegura que en este caso concreto, y tras 3 años de recopilar evidencias, la información da pruebas para, por lo menos, dudar. Al comenzar su investigación, en septiembre de 2001, y después de haber recibido advertencias de precaución por parte de su compañero y amigo, el también escritor Juan José Benítez, Jiménez encontró pruebas en su ordenador de que alguien había estado rastreando su página web. El rastreador dejó su huella en la página. Se trataba del ejército estadounidense, ya que en el registro de entradas constaba que hasta en 50 ocasiones se había introducido alguien procedente de USA Military y USA Gov. Con su investigación, Jiménez consiguió volver a poner en contacto a las dos únicas personas que sobrevivieron a aquello, y a quienes dedica el libro, que fueron oficialmente separados tras el suceso. Ambos han visto cómo muchos de sus compañeros fueron muriendo en circunstancias extrañas. El libro recoge páginas de prensa con la noticia de accidentes aéreos y de coches inexplica y con lógica, y cómo ellos mismos han sufrido problemas de salud desde entonces. A ninguno de ellos se les permitió nunca acceder a los resultados de sus pruebas médicas y sesiones de hipnosis a las que fueron sometidos. En el proceso, el periodista se ha encontrado con expedientes desaparecidos, pruebas médicas que se intentaron ocultar y varias muertes y accidentes que ocurrieron en situaciones extrañas. Aquel 12 de noviembre un grupo de jóvenes militares de la base pacense presenciaron una aparición espectral que fue objeto de una investigación que se ha ocultado y en la que se realizaron pruebas médicas y psiquiátricas a los soldados cuyos resultados han desaparecido. Muchos de los militares que presenciaron la aparición murieron o desaparecieron en extrañas circunstancias, sufrieron accidentes sin lógica o tuvieron secuelas en su salud. Los soldados fueron separados tras las investigaciones, pero Jiménez logró reunir a los dos únicos supervivientes. A ninguno de los militares implicados en el suceso se les permitió nunca acceder a los resultados de sus propias pruebas médicas. El 12 de noviembre de 1976, alrededor de las 2:15 de la madrugada, José Manuel desempeñaba el puesto de cabo de guardia en la base aérea de Talavera la Real. Estaba, junto con otros reclutas, a punto de recibir el relevo cuando comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños. 15 segundos después vimos una explosión de luz muy blanca. Las hojas de los eucaliptos parecían violetas. Era una luz preciosa, y el ruido como una especie de siseo. Aquel fenómeno coincidió con un apagón de luz y con el corte de la línea telefónica en aquella zona de la base, lugar de almacenaje de combustible. Trejo y otros soldados, como José Hidalgo, que estaba de guardia aquella noche junto al perro Nerón, decidieron dar una vuelta por los alrededores. El perro empezó a guiarnos hacia el centro de la Alameda, donde había un remolino muy grande de aire. Cargamos las armas porque dijimos, aquí pasa algo, expone José Manuel Trejo. Cuando aquel remolino cesó, se toparon con una escena dantesca. Junto a la pared había una figura de unos 3 metros de altura.
como un holograma suspendido en el aire, pero con consistencia física, con sombras y contornos. Era una especie de humanoide que estaba formado por una luz verde muy tenue. Llevaba un traje ajustado, no sé si era piel o tela, de aspecto metálico. Y la cabeza era una bola de cristal negra, como un casco, relata el testigo. Cuando Nerón, el perro, intentaba acercarse al humanoide, se encontraba con una especie de pantalla invisible que se lo impedía. Volvía hacia los soldados con el pelo chamuscado, según asegura Trejo. Sentí como si me clavaran un hierro. El testigo añade, igualmente, que el área de las manos y de los pies aparecía difuminada, detalle que narran otras personas que han tenido visiones de fantasmas o de otro tipo de apariciones. En este caso, además, cobra importancia la posición de los brazos del humanoide verde. José Manuel Trejo asegura que, al principio, estaban separados, pero hubo un momento en el que los juntó, colocándolos de manera perpendicular al cuerpo y en dirección hacia él. Cuando juntó los brazos sentí como si me clavaran un hierro incandescente en la zona del esternón. Caí al suelo en posición fetal, con el arma entre las piernas. Además, perdí la visión y tampoco era capaz de levantarme, tenía la sensación de que el cuerpo me pesaba mucho. En aquel instante, los compañeros de José Manuel Trejo usaron sus respectivas armas contra el extraño ser. Las Z-62 dispararon un total de 2 cargadores, con 20 proyectiles cada una. Las 40 balas nunca se encontraron, ni siquiera se hallaron los casquillos, una de las grandes incógnitas de este caso. Lejos de pensar que el humanoide le atacó, José Manuel Trejo sostiene que le salvó la vida. Cuando estaba en el suelo sentí como me rozaba el pelo una de las balas de mis compañeros. Creo que el ser sabía lo que iba a pasar y se anticipó. Caí al suelo porque, de lo contrario, me podrían haber matado, expone. Trejo estuvo 13 días en coma. Más de 60 declaraciones e interrogatorios, 25 días ingresado en Badajoz con extrañas convulsiones, un mes de estancia en un hospital militar de Madrid, 13 días en coma, y 41 años de interrogantes que no tienen respuesta. Es el legado que José Manuel Trejo conserva de uno de los días más insólitos de su vida. Fue acusado, junto a sus compañeros, de haber tomado drogas e inventado el testimonio con el fin de ocultarlo, hipótesis que niega categóricamente y que se ve refrendada, afirma, por los estudios clínicos a los que fue sometido. El paradero de los 40 proyectiles sigue siendo un enigma, como también lo son los extraños recuerdos que José Manuel defiende recibir de manera intermitente y que pertenecen a los días en los que estuvo ingresado, poco después del suceso. Ha experimentado, como otras personas que se han encontrado cara a cara con lo desconocido, una apertura de conciencia, de espiritualidad, de desarrollo de facultades artísticas. Y esas capacidades relacionadas con la mente pueden ser, quizá, una de las claves para resolver un enigma que lleva 70 años inquietándonos.